Hola, bienvenidos a su clase de español octavo grado. Me da gusto volverlos a saludar a través de este medio. Hasta Tela, creo que está Michelle, un gran abrazo. Saludos a Ida hasta el Progreso y Ruby pues está con nosotros aquí en Roatán. Me dio mucho gusto verte ayer en la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre los temas de esta semana. La poesía, el mensaje es el tema para hoy lunes. La poesía del siglo XX. Pues la poesía del siglo XX está marcada por los acontecimientos que se dieron en esa época, de por ejemplo la conquista. Del siglo XX dice que se refleja fielmente el proceso que llevaron a cabo los países latinoamericanos, como les decía, el proceso de conquista y la consolidación nacional. La poesía de esta época pues buscó romper con todas las variaciones estéticas radicales que habían impuestas en ese tiempo y se afrontó a una diversidad profunda en cuanto a su contenido, ya que hablaba de las vivencias o el proceso que se había llevado a cabo en la consolidación nacional o la conquista. Algunas características de este tipo de poesía para el siglo XX fue que se alejó de las reglas, por así decirlo, establecidas como la métrica, la rima y utilizó el verso libre. Entonces, aquí tenemos un cuadro en el material, en la página 9, donde están los elementos de la poesía. Tenemos que el verso es cada una de las líneas del poema. Los versos, según su medida, se pueden dividir en dos grandes grupos, los de arte menor y los de arte mayor. ¿Cuáles son los de arte menor? Pues son aquellos que tienen menos de 8 sílabas. O sea, la suma de todas las sílabas en la línea suma menos de 8, pero los de arte mayor son aquellos que tienen más de 8 sílabas. La estrofa es el conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos seguidos por el ritmo o que están sujetos a ritmo. Los tipos de estrofas son terceto, cuarteto y sextilla. El terceto es la estrofa entre versos de arte mayor, rima consonante y que rima aba. El cuarteto es la estrofa de 4 versos de arte mayor, o sea, más de 8 sílabas, rima consonante, es decir, que terminan con una palabra similar y con rima aba. Sextilla es la estrofa de 6 versos de arte menor, rima consonante y esquema de rima variable. En el caso de la sextilla manriqueña o de pie quebrado, el esquema de la rima es A, B, C, A, B, C. La rima es la semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada, que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. Los tipos de rima son consonante y asonante. Si ustedes pudieron observar, están mencionados en las estrofas. ¿Cuáles son los consonantes o totales? Son los que la última sílaba acentuada riman vocales o consonantes. Las asonantes son las que no, lo contrario, las que no riman. Dice que desde la última sílaba acentuada solo riman las vocales y no conjunto la sílaba completa de consonante y vocal. Solamente la vocal. Estos son los elementos de la poesía. Voy a necesitar que ustedes corten y peguen el recuadro con los elementos de la poesía en su cuaderno y lo hagan de forma ordenada. Tienen que fijarse que el espacio esté adecuado para que ustedes, sus contenidos no estén fuera de margen. Hemos tenido bastantes problemas con eso con algunos de ustedes. Por favor, tomen en cuenta eso al momento de poner sus recortes. Si usted no va a colocar sus recortes, sino que va a escribir, debe hacerlo ordenadamente. Si la columna, son 3 columnas deben ir en el cuaderno. Si usted siente que no tiene la capacidad de trabajar así ordenadamente, con las 3 columnas y que se va a ver muy discordante, entonces usted puede escribir toda la información del verso primero, después toda la información de la estrofa y finalmente toda la información de la rima. Licencias poéticas es el tema de mañana martes. Aquí vamos a ver sobre un poco más sobre el verso libre, que forma parte de los poemas que no se ajustan a ninguna norma métrica, es decir, que no tienen ni rima ni medida fija o tampoco se amoldan a una estrofa concreta.
Las licencias poéticas son los recursos que tiene el poeta para ajustar sus versos a una medida y a una rima determinada. Es decir, si usted no va a seguir la línea de rima, también hay otro recurso que le permite hacer eso, pero siempre dentro de las licencias poéticas. ¿Cuáles son estas? La sinalefa, la diéresis, la siniéresis y la ley del acento final. Aquí tenemos otro cuadro que yo ocupo que ustedes recorten y coloquen en su cuaderno a fin de tener la información más ordenada y para que también ustedes pues no escriban demasiado. La sinalefa es la reunión en una sílaba de la vocal final de una palabra y vocal inicial de la siguiente. Es decir, si nosotros dividimos los versos en sílabas, nos vamos a encontrar con que una palabra terminó en vocal y que la siguiente palabra inicia con vocal también. Entonces, ¿qué hacemos? Estas dos son unidas y se toman como una sola sílaba. Ustedes van a ver el ejemplo en el material. La diéresis consiste en pronunciar un diptongo en dos tiempos y por lo tanto se cuenta como una sílaba más. Se debe colocar una diéresis sobre la vocal en la cual se destruye el diptongo. Por ejemplo, si dividimos la palabra suave en un verso, vamos a poner una diéresis en la U para poderla dividir su y espacio A en la división de sílabas en un verso. La sinéresis es el fenómeno contrario a la diéresis. Se da cuando dos vocales se forman en un hiato y se pronuncian en una sola sílaba. Tenemos ahí la palabra teogónica y están, en vez de ser separadas, te, o, tenemos ambas juntas, teo, en una sola. Y así, de esta forma, se pronuncian en una sola sílaba. La ley del acento final, pues hay 3 puntos aquí que recalcar. Es si un verso termina en una palabra aguda, se suma una sílaba más. Si la última palabra del verso es grave o es llana, esta no sufre ninguna modificación. En cambio, si la palabra termina en si el verso, termina en una palabra esdrújula, entonces se va a restar una sílaba de ese verso al momento de dividirla. Esto sería el tema para el día martes. Para el día miércoles tenemos la antítesis. La antítesis forma parte del lenguaje figurado. Recordemos que el lenguaje figurado es el que usa todos los recursos para hablar, haciendo comparaciones de otras cosas para poder como aclarar el mensaje o embellecerlo. Entonces, ¿qué es la antítesis? Es oponer ideas en contraste, usar palabras antónimas o frases de sentido contrario cercanos a una proximidad para poder hacer una estructura gramatical similar. Por ejemplo, tenemos la frase épica de cuando el hombre pisó la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Vemos que ahí decimos un pequeño paso y luego contrastamos la idea con un gran paso para la humanidad. Entonces, esto de contrastar frases nos lleva a una comprensión de un lenguaje figurado utilizando una antítesis. Otro ejemplo para tenerlo un poco más claro: cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Ahí vemos cómo se contradice, pero que nos ayuda a formar un pensamiento que es válido. ¿Cuántas veces nosotros queremos sentir la necesidad de constreñirnos y llorar y no lo logramos? Estamos como apáticos. Y muchas veces cuando de repente en un lugar público no queremos conmovernos o no queremos llorar, sin controlar, ruedan las lágrimas o en cualquier situación. Entonces ahí vemos cómo sí aplica esta frase. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Ahí vemos nuevamente cómo hay una frase contrastada utilizando sentidos contrarios. Esto se llama antítesis. Las figuras literarias o retóricas son los recursos que se emplean los escritores para dar belleza, expresividad y ritmo a sus obras. Aquí tenemos un poquito de contenido en relación a las obras líricas de autores hispanoamericanos. Ya no estamos refiriéndonos solo a los autores hondureños como en el pasado, sino que estamos ampliando un poquito más el panorama de todo Hispanoamérica.
Pero nosotros siempre debemos tener en cuenta lo nuestro, es decir, nuestros autores hondureños, y están en remarcado las autoras Mayra Oyuela y Karen Valladares, que son las que han sobresalido actualmente en nuestro país. ¿Cuál es la tarea del día jueves? Pues vamos a investigar un poema de Mayra Oyuela y un poema de Karen Valladares, y lo vamos a escribir uno en cada columna, así como se muestra en el material Los Espacios. ¿Qué necesito? Que el poema sea escrito correctamente, no tienen que cortarle el versado, es decir, las líneas tal cual tienen que ir escritas, y ustedes sabrán si tienen que ajustar el tamaño de letra con el que generalmente escriben, es decir, hacerlo más pequeño, o si el versado o cada línea del poema es del tamaño que se acopla a su letra, para no hacerla más pequeña y escribir de forma normal. Si el poema es muy largo, entonces en la última línea de las casillas que tenemos de los espacios que tenemos en la página, que vamos a colocar 3 puntos suspensivos entre corchetes. Ustedes ya a estas alturas conocen todos los signos de puntuación, porque de esa manera se marca los signos suspensivos de puntuación, puntos suspensivos en un poema entre corchetes, no tienen que ir solos. Al final van a encontrar 1, 2, 3, que van a hacer ahí, pues 3 frases de antítesis. Van a buscarlas o las van a realizar, pero si ustedes las van a inventar, necesito que corroboren con otra persona, no con alguien de la misma edad de ustedes, sino con un adulto, a fin de que tenga sentido y coherencia. Pero perfectamente las pueden investigar. 3 frases y los 2 poemas, y de esta manera terminamos nuestra semana de trabajo, llegando al día viernes con la actividad de redacción. Siempre deben hacer su borrador en el cuaderno antes de pasar su trabajo final a la página oficial de la tarea, en la cual está prohibido los borrones y los manchones, y debe trabajar con lápiz tinta negro. Vamos a investigar en nuestro cuaderno o en la web, si a ustedes se les facilita el hecho de hacerlo, sobre la leyenda, y esta vez vamos a trabajar en base a una leyenda. Leyenda del Mar Azul es el título del tema. Ahí ven ustedes la foto del mar azul. Ustedes van a recurrir a su imaginación para inventar esta leyenda, y quiero que tomen en cuenta los aspectos que lleva una leyenda. Si su trabajo no reúne esto, entonces va a tener que repetirlo, así que ojo, hay que ir a estudiar al cuaderno, a investigar sobre la leyenda, qué es las palabras que se utilizan en una leyenda, qué es lo que generalmente debe de ir en una leyenda, la estructura que debe de tener. Ustedes lo tienen en el cuaderno, entonces investiguen antes de realizar su trabajo, por favor, para poder hacer algo con excelencia y que no tengan que repetir su tarea. Esto es todo. De esta forma terminamos el tercer parcial en base a contenidos. La próxima semana estaremos trabajando en evaluaciones. Vamos a hacer la evaluación del tercer parcial con la ausencia de un examen, o sea, es decir, no va a haber examen, pero tenemos que trabajar en las actividades de repaso de todos los temas del tercer parcial. Para ello vamos a hacer un corto video la otra semana explicando cada uno de los pasos que vamos a hacer. Esto ha sido todo, cuídense mucho, un fuerte abrazo para cada uno, esperando que Dios les proteja en todo momento.